Aprender a tejer crochet, clase número 11, el círculo. Vamos a comenzar a hacer un círculo y lo importante aquí es comprender la forma, ¿sí? Voy a trabajar con una aguja número 4, voy a hacer mi primer punto o punto de orillo. Ahora vamos a ajustar, a este no lo cuento como punto, bien, y ahora voy a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a unir un extremo con el otro con punto pasado, bien. Salteo mi punto de orillo y voy al siguiente punto, introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y esta es mi argolla de inicio, ¿bien? Entonces, a partir de aquí me voy a elevar. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con un punto alto, ¿bien? Entonces voy a hacer 3 cadenas de elevación, voy a tomar lazada y dentro de mi argolla de inicio voy a picar en vareta. ¿Cuántas varetas vamos a hacer? Y esto está muy vinculado a nuestro pulso, a nuestro hilado y a nuestra tensión, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a observar nuestro tejido y cómo nos va quedando para lograr la forma, ¿sí? En líneas generales es, si tengo 5 cadenas de inicio, tengo que multiplicar esto por 4 siempre que esté trabajando con puntos altos. Es decir, que en principio tengo que hacer 20 varetas, ¿bien? Si fuera con puntos bajos, tendría que ser por 2, ¿bien? Pero si observamos nuestro tejido, vemos que tengo 5 varetas y mi cadena de elevación, ¿sí? Esto sería la mitad, es decir, que me faltan por lo menos 5 más para completar mi mitad. Es decir, que para dar toda la vuelta serían aproximadamente 20, ¿bien? Esto es si es que no estoy siguiendo un patrón. Generalmente un patrón me da todas las indicaciones. Pero si quiero hacer un círculo cerrado con un determinado material y aguja, tengo que aprender a observar mi tramado para lograr la forma, ¿sí? Entonces, comienzo a hacer de 5 en 5 y me detengo siempre a observar, ¿sí? Tengo que cubrir todo el contorno y esto me tiene que quedar plano, siempre que lo pongamos en una superficie plana, ¿sí? Entonces, aquí he completado otras 5 y casi he completado la mitad, es decir, prácticamente me he pasado de la mitad, ¿bien? Y tenemos que tener en cuenta que esta fórmula de multiplicar las cadenas de inicio por 4, ¿sí? Para saber la cantidad es un aproximado. Tiene que ser una guía para nosotros. No necesariamente es que tiene que ser ese número. Es decir, que si hago 5 por 4 me da de 20. No necesariamente tienen que ser 20. También pueden ser 18 o pueden ser 22. Es por eso la importancia de ir observando el tramado, ¿bien? Aquí he hecho 5 más y me detengo a observar. Si lo cerrara aquí, esto me quedaría así cerrado, significa que me faltan varetas, ¿bien? Entonces ahora voy a hacer aproximadamente 3 más y me voy a detener a observar nuevamente mi tramado, ¿sí? Si aprendemos a observar nuestro tramado, vamos a poder hacer círculo con cualquier material, con cualquier hilado y del tamaño que queremos, ¿bien? Entonces ahora he agregado aproximadamente 3 más y voy a cerrar mi círculo para ver cómo me queda, ¿bien? Con un punto pasado. Lo pongo sobre una superficie plana y este queda plano. Bien, si esto se estaría cerrando así, es porque me faltan varetas, ¿sí? Y si se estaría ondulando, es que he hecho varetas de más. Y si no quiero lograr ese efecto, tengo que volver a reducir, ¿bien? Entonces ahora volvamos a la siguiente vuelta, ¿sí? Voy a hacer nuevamente una cadena de elevación. En este caso mi cadena de elevación cuenta como punto, ¿sí? Tengo una cadena de elevación de base y una cadena de elevación arriba. Y en ese mismo lugar donde tengo la cadena de elevación de base voy a volver a picar en vareta para que me queden 2 puntos, ¿bien? Cadena de elevación más vareta. Voy al punto de base siguiente y en esa vareta de base voy a hacer 2 varetas, ¿bien? Ahí completo las 2. ¿Se entiende, verdad? Es decir, que por cada uno de los puntos que tengo de base voy a hacer 2. Aquí voy a la siguiente y aquí nuevamente voy a hacer 2. Ahí tengo una. Vuelvo a la misma vareta de base y hago la segunda, ¿sí? Y esto lo voy a replicar por todo el contorno, ¿bien? Mi cadena de elevación está contando como punto, así que aquí tengo 2, 2, 2 y así por todo mi contorno, ¿sí? Entonces, por cada punto que tengo de base voy a hacer 2, 1 y 2. Recuerden la importancia de trabajar con hilados claros para aprender a ver los puntos de base. Avanzamos un poco, aquí estoy llegando al final de la vuelta, ¿sí? Esta sería mi segunda vuelta y estoy haciendo 2 puntos por punto de base, ¿bien? Entonces aquí llego al último punto y nuevamente hago 2 varetas como lo hemos hecho durante toda la vuelta, ¿sí? Lo importante de observar los puntos de base son los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Aquí tengo mi cadena de elevación y aquí tengo el último punto, ¿bien? Y aquí están mis 2 varetas, es decir que voy reconociendo los puntos a medida que voy tejiendo.
hago el cierre de la vuelta con un punto pasado. Lo posiciono sobre una superficie plana y me tiene que quedar plano. Si se estaría cerrando, significa que en algún lugar no he hecho el aumento correspondiente, y si se está ondulando, significa que he hecho de más. ¿Bien? Entonces ahora vamos a nuestra vuelta 3, ¿sí? Vamos a seguir con el mismo punto, el punto vareta. Recuerden que la cadena de elevación cuenta como punto. Entonces ahora voy a hacer nuevamente mi cadena de elevación, 2 y 3. Y en esta vuelta observamos nuevamente los puntos de base, ¿sí? Por mi cadena de elevación tengo que hacer un punto. Ya tengo mi cadena de elevación, ¿sí? Entonces voy al punto siguiente. Y en este punto tengo que hacer 2 varetas. Bien, ahí hago 1 y 2. Ya vamos al siguiente y lo vamos a ver más claro, ¿sí? Aquí tengo mi cadena de elevación y el aumento, ¿sí? Ahora voy al siguiente, donde tengo los 2, ¿bien? Aquí tengo el segundo y aquí el primero. En el primero, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sola vareta, ¿bien? Y ahora voy al segundo y aquí voy a hacer 2, ¿sí? Es decir, que en los 2 puntos que tengo de base, que he hecho en la vuelta anterior, ¿sí? Al primero tejo una vareta simple y en el segundo un aumento. Aquí tengo los otros 2, el segundo y el primero. En el primero voy a hacer una sola vareta y en el segundo 2. Ahí voy 1 y 2. Y esta es la secuencia que tengo que seguir por toda la fila, ¿sí? Y esta es la importancia de ver los puntos que tengo de base, ¿bien? Por todo el contorno repetimos esta secuencia, avanzamos un poco, ¿bien? Y aquí tengo mis últimos 2, aquí tengo mi cadena de elevación y estos son los últimos 2. En el primero también hacemos una sola vareta y en el segundo hacemos 2. En el caso de los círculos y de esta manera de hacerlo, siempre vamos a terminar con un aumento, ¿sí? Hasta que no lo tengas muy claro, te sugiero que prestes mucha atención cuando lo estés haciendo. Introduzco la aguja, tomo la lazada paso y paso y cierro mi tercera vuelta. Aquí cuando lo ponemos sobre una superficie plana, siempre acomódenlo un poco porque se manipula mucho, ¿sí? A veces toma otra forma y así no nos confundimos, ¿sí? Pero si al acomodarlo queda claro, vamos bien. Vamos a ver una vuelta más, ¿sí? Para que sepan cómo es en caso de que quieran seguir creciendo, ¿sí? Entonces voy a hacer nuevamente mi cadena de elevación, 2 y 3, ¿sí? Mi cadena de elevación cuenta como punto, entonces voy al punto siguiente, ¿bien? Aquí tengo los 2, ¿bien? 1 y 2 del aumento de la vuelta anterior. Entonces, en el caso del aumento siempre vamos a seguir la misma secuencia. Al primero lo voy a tejer, le voy a tejer una sola vareta y al segundo le voy a tejer las 2 varetas del aumento. Este aumento en la segunda vareta de base es lo que me permite que mi círculo vaya creciendo, ¿sí? Ahí estamos. Entonces voy al siguiente, tengo una vareta simple y los 2 del aumento, ¿sí? Entonces, si observo para abajo, voy a ver que tengo 1, 2 y aquí ya tengo 3, ¿ven? Entonces, en el primero hago una vareta simple, ¿sí? Voy a los otros 2, aquí tengo el segundo, aquí tengo el primero. En el primero hago una vareta simple también. Y en el segundo hago el aumento. Aquí tengo 1 y ahora el segundo. Ahí estamos. Y si hiciera otra vuelta, ¿qué pasaría? Es en este segundo punto que tengo que volver a hacer el aumento en la vuelta siguiente, ¿sí? A medida que se vayan espaciando estos puntos, sugiero usar marcadores de puntos. Pero en líneas generales, esta es la secuencia que hay que seguir, ¿sí? Aquí estoy llegando al final de esta vuelta. Aquí tengo 1 y aquí tengo los aumentos. En el primero hago la vareta, ¿bien? Voy a los otros 2 y aquí en el primero hago una vareta y en el segundo repito secuencia y hago el aumento, ¿bien? Y es así como nos queda el círculo. Y ahí completo el segundo. Para hacer círculos más grandes también hay que tener en cuenta otros detalles, ¿sí? Pero en líneas generales con esto vamos a comprender la forma. Es así como queda, lo posicionamos sobre una superficie plana, ¿sí? Y lo acomodamos porque lo hemos manipulado mucho. Ahí acomodamos un poco y es así como nos queda. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo y si te queda alguna duda, házmelo saber en los comentarios.